Vamos a esperar la confirmación por parte del programa. Y pues vamos a comenzar a donde nos quedamos, que era energía elástica. Ahora voy a compartirles la pantalla. Y esto es lo que nosotros tenemos. Bueno, vimos todo el desarrollo de cómo es la energía potencial gravitacional, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver un desarrollo similar, pero para la energía potencial elástica. Entonces, primero, ¿verdad? Bueno, digamos que yo vengo y yo, H, la persona, ¿verdad? Y halo, ¿verdad? Sobre un resorte. En este caso, hacia la derecha, vamos a definir esa dirección como positiva por los momentos. Entonces voy a poner el positivo acá. Y bueno, hay que mencionar algo, ¿verdad? Esta fuerza Kx, así como sale Kx en dirección X positivo, es la fuerza que está aplicando el hombre, como ya había mencionado anteriormente. Si el hombre está si este resorte aquí está un poco estirado y está en reposo, ¿verdad? La persona lo está jalando y lo mantiene en esa posición, significa que tiene que haber dos fuerzas, ¿verdad? O bueno, en general, por tercera ley de Newton, tiene que haber otra fuerza, que va a ser, si esta es la fuerza que el hombre le está ejerciendo al resorte, entonces el mismo resorte va a ejercer una fuerza hacia atrás. Le voy a llamar fuerza elástica, ¿ok? Y esa fuerza elástica, si ustedes recuerdan, va a tener la misma magnitud, o sea, va a tener magnitud Kx, pero dirección opuesta, o sea que esta en realidad es negativo X, la dirección. Pero en general, ok, hay que mencionar algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué significa X? X, para nosotros, cuando hay que tener, por eso yo digo que hay que tener cuidado cómo se define la fuerza elástica o la fuerza de resorte. Porque esta X es básicamente el desplazamiento que hay desde una posición X sub 0, que ahorita aquí la voy a definir 0. Entonces se fijan cómo, asumamos que esta es la posición X sub 0, entonces de aquí a aquí habría una cantidad X. Y X es la cantidad, ¿ok? La cantidad o la distancia, el desplazamiento a partir de X sub 0. En este caso, yo puse la referencia de tal forma de que X sub 0 es igual a 0. ¿Cuál es esa posición de X sub 0? Es la posición de equilibrio. Y yo recomiendo que si ustedes están trabajando con un resorte, ¿verdad? Pongan el X igual a 0, o sea, definan su X igual a 0 en esa posición de equilibrio. ¿A qué me refiero por posición de equilibrio? Es la posición en la cual el resorte no está ni comprimido ni estirado, ¿verdad? O sea, no hay fuerza sobre el resorte porque no está de esa forma. ¿Por qué es importante definirlo así? Porque, bueno, si yo pongo esta X acá, aquí, es porque definí X sub 0 igual a 0, ¿verdad? Entonces se fijan cómo X, lo que me quiere decir X es qué tanto moví yo el resorte a partir de esa posición de equilibrio. Si por alguna razón alguien define X igual a 0 en otro lugar, entonces la fórmula se tiene que modificar poco y en vez de X es delta X, que sería el desplazamiento a partir de quién. Sería X menos X sub 0 y X sub 0 es su posición de equilibrio, ¿verdad? Yo recomiendo siempre poner X sub 0, esa posición de equilibrio, ponerla como igual a 0. Entonces, fíjense bien, en este caso, ¿qué pasa? Esta es la forma de la fuerza, sin importar en qué dirección está apuntando. ¿Por qué digo sin importar en qué dirección está apuntando? Siempre voy a definir yo la fuerza como menos Kx en dirección de X. Bueno, porque al final la fuerza va a ser positiva o negativa dependiendo del valor
que tenga esta posición X. Por ejemplo, aquí que estamos asumiendo que el resorte está estirado, ¿verdad? Porque está más lejos de la posición de equilibrio. Como el resorte está estirado, X es positiva, correcto. Y como X es positiva, entonces esta expresión me queda negativa, o sea que está bien. La fuerza va hacia la izquierda. ¿Qué hubiese pasado si en vez de eso yo hubiese hecho una compresión del resorte y digamos que el X final está acá? Bueno, este X es negativo, ¿verdad? Porque está, está en el lado que yo definí como negativo. Entonces, al entrar este X a la fórmula, ¿cómo sería el signo o cómo sería esto? Me quedaría como K por X en dirección de X. O sea, cuando yo lo comprimo, obviamente el resorte tendría una fuerza no hacia acá, ¿verdad? Sino que quiere regresar siempre a la posición de equilibrio. La fuerza del resorte siempre quiere es una fuerza de restitución, se llama. Siempre quiere regresar a esa posición de equilibrio. O sea, si el resorte está estirado, él quiere regresar a este punto. Entonces, la fuerza que hay sobre el resorte está intentando que el resorte llegue a ese punto. Si el resorte está comprimido, ¿verdad? O sea, está por acá. El X sería negativo y entonces la fuerza me quedaría como positiva y entonces estaría apuntando hacia el frente, o sea, queriendo regresar a esta posición de acá. Pero en general, esta es la expresión, ¿ok? Esta es la expresión de KX. Y bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos nosotros con la energía potencial gravitacional, ¿verdad? Asumamos que en este sistema no hay ninguna fuerza, o sea, que sobre el resorte o en general no hay ninguna fuerza, únicamente estamos hablando de la fuerza del resorte. Entonces, si solo está actuando la fuerza del resorte, entonces el trabajo total sería igual al trabajo, voy a decir, elástico o del resorte, y nosotros sabemos, hey, no puede ser F.x, sino que en realidad es la integral de un X sub 0. Voy a poner desde un X1 porque no necesariamente va a empezar desde su posición de equilibrio, ¿verdad? Simplemente para un desplazamiento cualquiera, X1 y X2 pueden ser cualquiera dos valores distintos en X, ¿verdad? ¿De quién? De la fuerza. ¿Y cómo defino yo la fuerza? Menos KX en dirección X, ¿verdad? Es esto mismo. Punto. El desplazamiento que sería delta X. Bueno, en vez de delta X, como es infinitesimal, ¿verdad? De X en dirección X. ¿Ok? Y cuando yo hago eso, nosotros habíamos visto que esto me quedaba como, bueno, menos un medio de K X 2 al cuadrado más un medio de K X1 al cuadrado. ¿Ok? Se fijan, muchachos, que este trabajo elástico, lo voy a reescribir, sigue siendo, o sea, este y este tienen la misma forma. Entonces podemos reescribirlo, ¿verdad? Bueno, en general lo voy a reescribir así, saco el negativo y entonces me queda un medio K X2 cuadrado menos un medio K X1 cuadrado. Y a esta cantidad de acá, lo voy a poner en rojo mejor, a esta cantidad de acá la vamos a definir como U elástico. ¿Okay? Energía potencial elástica es igual a un medio de K por X al cuadrado, donde hay que recordar, ¿ok? Hay que recordar que así como está escrito acá, K es la constante de resorte, ¿verdad? Es un dato que nos va a dar el ejercicio, o si no, nos lo va a solicitar, pero es la constante del resorte, ¿verdad? Se mide en unidades newton sobre metro. Y X es la distancia
o posición o desplazamiento. Sería mejor porque distancia, no, en realidad sería la posición, digamos. Medida a partir de un punto o bueno, no de un punto, la verdad, sino de el punto, ¿verdad? De equilibrio del resorte. ¿Ok? Y por punto de equilibrio, recuerden que me refiero a esa posición que yo definí como X sub 0, que para que todo esté bien, para que me salga cheque y no haya ningún problema, yo voy a poner mi 0 en esa posición de equilibrio. Ok, entonces esas son las dos cosas que tengo y con eso yo encuentro que, bueno, el trabajo elástico entonces va a ser igual a menos el cambio de la energía potencial elástica. ¿Ok? Ese es el trabajo elástico. Donde la energía potencial elástica, ya la definimos, es un medio de kx cuadrado. Entonces llegamos a eso, ¿verdad? A que, bueno, yo puedo reescribir el trabajo como la resta, ¿ok? Como la resta de dos cantidades en dos puntos, bueno, de una cantidad en dos puntos distintos. A esa cantidad le llamo energía potencial elástica, ¿verdad? Y bueno, en general, si nosotros asumimos, esto lo voy a poner aquí en un paréntesis, o sea, en un espacio aparte, ¿verdad? Si solo hay fuerza elástica, entonces hay que recordar, ok, si solo hay fuerza elástica, entonces el trabajo total es igual al trabajo, lo voy a escribir, ¿verdad? Trabajo total sería igual al trabajo elástico y sería igual al cambio de energía cinética, teorema trabajo-energía, ¿verdad? Trabajo total igual al cambio de energía cinética. Entonces yo tendría que menos delta U elástico es igual a delta K o que delta E al final es igual a 0, asumiendo que solo hay fuerza elástica. ¿Ok? Entonces el libro lo hace idéntico como nosotros lo hicimos con, o bueno, yo seguí el libro, ¿verdad? El orden que llevaba el libro cuando hice la gravitación. Entonces, ahorita nos vamos a saltar un paso, ¿verdad? O sea, ya les dije, ok, si solo está la elástica, entonces sucede esto, ¿verdad? Sucede exactamente, bueno, aquí no, ¿verdad? Si solo está la elástica, vuelve a suceder esto. Nada más que ahora el cambio de energía mecánica, siempre energía mecánica va a ser K más, pero la U que tenemos es de forma elástica en este caso, ¿verdad? Y bueno, creo yo, si no me equivoco, que viene el libro y dice, ¿qué pasa entonces si tenemos fuerza gravitacional y fuerza elástica? Y hace la deducción cuando están solo ellas. Pero para ahorrarnos tiempo, yo voy a preguntar de un solo. ¿Qué pasa si existe trabajo hecho por la fuerza gravitacional, trabajo hecho por la fuerza elástica y trabajo hecho por otras fuerzas? Imaginémonos ese caso más general, ¿verdad? ¿Qué pasa si está la gravitacional, que ya vimos cuál es su forma, la elástica, que ya vimos cuál es su forma, y cualquier otra fuerza que no pueda, que no hemos hablado? Bueno, entonces en ese caso sigue siendo válido teorema trabajo-energía, ¿verdad? Sigue siendo válido. El teorema trabajo-energía siempre es válido, no importa la situación que esté estudiando. El teorema trabajo-energía siempre lo voy a poder aplicar. ¿Okay? Entonces, digamos, es más general o yo lo puedo usar en más casos. ¿Qué pasa si el teorema, bueno, si el trabajo, el teorema de trabajo total, perdón, trabajo-energía y el trabajo total sería entonces, ¿qué? La suma de los trabajos individuales.
Entonces, como estoy hablando de la suma de los trabajos individuales, sería la suma del trabajo de la gravedad, más el trabajo elástico, más el trabajo de otras. Y ustedes podrán ver, ok, entonces, como este tiene que ser igual a este, yo tendría que WG, que ya habíamos visto que WG era menos delta UG, correcto. W elástico, ya habíamos visto que es menos delta U elástico. Trabajo de otras, no lo puedo escribir de otra forma. Las otras fuerzas tendría que encontrar cuánto es el trabajo específico. Y eso es igual al cambio de energía cinética. ¿Ok? Y bueno, yo puedo venir y reescribir cada una de estas, ¿verdad? Esto sería menos mg y2 más mg y1 menos un medio k x2 al cuadrado más un medio k x1 al cuadrado más w otras es igual a un medio masa velocidad u2 al cuadrado menos un medio masa velocidad 1 al cuadrado. Recuerden, delta, el triángulo significa cambio de, o sea que es cantidad final menos cantidad inicial. Pero en este caso tengo negativo el cambio, entonces es al revés, ¿verdad? Negativo el final y positivo el inicial. Bueno, y yo puedo venir y yo puedo simplemente reescribir esto de esta forma. Fíjense bien, solo lo voy a agrupar. ¿Ok? Se fijan que el primer cuerpo, y este también, ¿verdad? Pero este es más fácil de ver. El primer cuerpo solo lo agrupé, ambos son negativos, entonces saco el factor como un negativo y me queda esto acá. Si yo la distributiva, recupero esto y esto, ¿verdad? Más, le veo otras, igual a un medio de la masa por la rapidez 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. Bueno, y entonces a esta cantidad, que en esencia es U2 gravitacional más U2 elástico, U1 gravitacional, U1 elástico. Entonces se fijan que tengo energía potencial de un tipo más energía potencial de otro tipo. Entonces en general le voy a llamar yo U, ¿verdad? Entonces tengo menos U2, donde U2, bueno, lo voy a dejar así por los momentos, más U1. ¿Se fijan? Más el trabajo de otras es igual a este. Lo voy a reescribir así, ¿verdad? Para no estar escribiendo K2 menos K1. ¿Ok? Voy a pasar todo al otro lado y me queda que el trabajo de otras es cualquier otra fuerza, es igual a ¿quién? A K2 más U2 menos K1 menos U1. O mejor dicho, menos paréntesis K1 más U1. Y a esta cantidad, ¿se acuerdan qué es? Esa es, ok, recordemos, ¿verdad? Energía es igual a K más U, donde ahora U incluye todo tipo de energía
potencial. Solo conocemos dos, ¿verdad? Pero aquí U va a ser toda la energía potencial, ya sea gravitacional, ya sea elástico. Puede existir casos en los que haya de las dos, ¿verdad? O sea, puede existir casos en que al mismo tiempo exista energía potencial elástica y energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial como tal es la suma, sumamos todas las energías potenciales de todo tipo. Entonces, y eso es energía mecánica. Y al final, ustedes pueden ver que esa expresión me queda como, ok, que el trabajo de otras fuerzas es igual a la energía mecánica en el punto 2 menos la energía mecánica en el punto 1 o igual cambio de energía. Entonces, básicamente, en otras palabras, volvemos a lo mismo de que si existe trabajo de otras fuerzas, si hay, entre comillas, otras, y entre comillas, no se conserva la energía. Entonces, ¿a qué me refiero con no se conserva la energía? Que la energía mecánica, que el cambio de energía mecánica no es igual a cero. Se fijan aquí, el cambio de energía mecánica es distinto de cero. Es igual al trabajo realizado por esas otras fuerzas. ¿Ok? Y bueno, aquí hago la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si no existen esas otras fuerzas? Bueno, si no existen otras fuerzas, esto es igual a cero. Entonces lo que nosotros obtenemos es que, ok, el delta E es igual a cero. Ok, en ausencia de fuerzas que no se pueden expresar, digamos, como energía potencial, sí se conserva la energía. Entonces yo puedo utilizar eso. Entonces hay dos versiones, o sea, no es que no se conserve energía, sino que la conservación de la energía, se puede escribir así o así. Cambio de energía mecánica igual a cero, que es lo mismo que decir que la energía en un punto es igual a la energía en otro punto, es lo mismo. La puedo escribir así o la puedo escribir así. ¿Y cuándo voy a ocupar esta expresión yo? ¿Cuándo voy a ocupar esta expresión? Cuando exista otras fuerzas, ¿ok? Cuando exista otras fuerzas. Entonces, bueno, qué ambiguo eso de otras fuerzas, ¿verdad? No llegamos a nada diciendo, ¿y cuáles otras fuerzas? ¿De qué fuerzas estamos hablando? O sea, cualquiera lo podría preguntar, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta por los momentos antes de que entre a la otra parte. Básicamente, estas dos fórmulas, la que dice W otras igual a E2 menos E1 igual a delta E, y la que dice y la que está abajo es la misma, se fijan, solo que en un caso el trabajo de otras fuerzas es igual a cero. Y ambas son ecuaciones de conservación de la energía. Solo que en una estoy diciendo yo la pérdida de energía mecánica, ¿ok? Es energía mecánica. O sea, el cambio en la energía mecánica se le atribuye al trabajo que están haciendo las otras fuerzas, ¿verdad? Que es como yo les dije, ¿verdad? Si yo estoy empujando una caja, y le empiezo a aumentar su rapidez, entonces de la nada está apareciendo más rapidez, pero la energía potencial, si está en una superficie horizontal, la energía potencial sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo es que está aumentando la rapidez y no se le está pasando o no se le está cobrando, digamos, a la energía potencial? Ah, porque ese cambio, ese aumento en ese caso de energía mecánica, que se da en forma de energía cinética, no era energía que estaba almacenada por la posición, sino que es energía que en realidad la persona que está empujando le está impartiendo, ¿verdad? La persona está impartiendo energía, pero no estaba almacenada en el sistema. No sé si me doy a entender. ¿Alguna consulta, muchachos? Bueno, continuemos. Para terminar, y hasta ahí vamos a llegar, si se fijan, ustedes pueden ir al libro. Hay más secciones. 7.4 dice, fuerza y energía potencial.
Porque nosotros solo hemos relacionado el trabajo con la energía potencial, pero no hemos relacionado la fuerza con la energía potencial. Pero esto no viene, ¿verdad? Esto, 7,4, no viene. Viene hasta la 7,3. ¿Ok? Viene hasta la 7,3. La 7,4, la 7,5 de diagramas de energía, no viene, ¿verdad? Bueno, sección 6.3, fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces, de aquí, simplemente del título, nosotros podemos ver. Ok. Hay fuerzas que se llaman conservativas, que van a ser cuando la energía mecánica se conserva, y hay fuerzas que no son conservativas, que es cuando hay un cambio en la energía mecánica, y esas fuerzas no conservativas son las que están aquí en el trabajo de otras. Entonces, hasta el momento lo que nosotros hemos visto es lo siguiente. Si en un sistema, si en un sistema solo actúan o solo hacen trabajo, mejor dicho, porque puede haber otras fuerzas, pero que esas fuerzas no hagan trabajo, ¿verdad? Es posible. Solo hacen trabajo. La fuerza gravitacional y o elástica la energía mecánica, ojo, la energía mecánica, que es E, que es K más U, se conserva. ¿Okay? Eso es lo que nosotros sabemos, eso es lo que nosotros hemos visto. Por lo tanto, vamos a decir que estas dos fuerzas, ¿ok? Fuerza gravitacional y fuerza elástica son fuerzas conservativas. O sea que son fuerzas en las cuales la energía, si solo ellas están presentes, la energía mecánica se va a conservar. Pero bueno, no les digo mucho ahí, ¿verdad? Simplemente les estoy algo que ya lo habíamos, como les digo, ya lo habíamos visto, ¿ok? Que si no hay otras, o sea, si solo están G y solo están elástica, habíamos visto delta E igual a 0. Solo lo estoy confirmando. Pero, ¿qué significa que o no qué significa? ¿Qué necesita una fuerza para ser conservativa? Nos preguntamos. ¿Qué necesita una fuerza para ser conservativa? Entonces, hay una cierta, ¿ok? Aquí pregunto, ¿quiénes son fuerzas conservativas? Porque obviamente no solo van a existir, no puede ser que solo estas dos sean conservativas, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son conservativas? Entonces, las fuerzas conservativas van a ser las fuerzas que cumplen las siguientes condiciones. El trabajo es importante, ¿verdad? El trabajo realizado por las fuerzas conservativas, así es como voy a saber yo si una fuerza es conservativa o no. Si el trabajo que realiza esa fuerza cumple 4 condiciones. Tiene que cumplirlas las 4, aunque al final, 2 de ellas son casi la misma, ¿ok? Son casi la misma 2 de ellas, eh, pero las vamos a enlistar porque hay que ser las 4. Y esas 4 condiciones, muchachos, son las siguientes. El trabajo de la fuerza conservativa tiene que ser reversible. Ahorita no lo voy a explicar, solo las voy a decir. El trabajo de la fuerza conservativa tiene que poder expresarse como la diferencia, y por diferencia entiéndase un delta, ¿verdad? Un cambio. Esto lo voy a poner aquí. Diferencia, cambio.
me está gustando cómo me sale el triángulo, disculpe. Ahí, no. Delta de un valor inicial y final de la energía. O sea, la diferencia de dos, aquí dice valor final e inicial, pero en realidad es de dos valores distintos, ¿verdad? O sea, de energía potencial. Y eso lo vimos en las fuerzas anteriores. Número 3, debe ser independiente de la trayectoria. Eso lo vimos y lo comprobamos en, disculpen, ¿verdad? Eso lo vimos y lo comprobamos en la fuerza gravitacional, en la cual yo les dije, ¿qué pasa si, el desplazamiento es curvo? Sigue siendo lo mismo. ¿Qué pasa si la trayectoria no, o sea, como aquella que puse una trayectoria diferente, ¿verdad? Este movimiento y este movimiento, ¿qué pasa? Al final, la rapidez va a ser la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trabajo hecho por la fuerza gravitacional va a ser el mismo, porque al trabajo no le va a importar qué trayectoria tomó, solo le va a importar el trabajo de la fuerza gravitacional, obviamente, solo le va a importar el punto inicial y final, no le importa el qué pasó en medio, ¿verdad? Y no me refiero por punto inicial y final, a mí me gusta mejor decir dos puntos distintos, ¿verdad? O sea, nosotros comparamos dos puntos distintos del viaje. Nosotros comparamos dos puntos distintos del viaje y, disculpen, que es que tocaron el timbre, entonces mi perro está eh, ladrando bastante, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, debe ser independiente de la trayectoria, eso ya lo habíamos visto. Y por último, en una trayectoria cerrada, por trayectoria cerrada me refiero a que viene un objeto, se mueve. No importa, imagínense el viaje más loco que se puedan imaginar, pero el punto final es igual al punto inicial. ¿Ok? Esa es una trayectoria cerrada, ¿verdad? Yo les dije, bueno, no importa qué trayectoria toma, si la trayectoria es lo que sea, pero vuelve a terminar a donde empezó, es una trayectoria cerrada, ¿verdad? Eh, el trabajo, ojo, el trabajo de la fuerza conservativa, ¿verdad? Tiene que ser igual a cero. ¿Y cuáles son las que yo les digo que son básicamente lo mismo? Esta y esta. Esas son, en esencia, son lo mismo. No necesariamente, pero en esencia, o sea, vamos a ver qué es lo mismo. Entonces, bueno, ahora solo las leí, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es la explicación. Básicamente la voy a poner aquí en rosado, ¿verdad? Si es que me decidí agarrar. Vamos a reiniciar la aplicación mejor. Reversible quiere decir, digamos, que si yo voy el trabajo de ir de un punto, digamos, de un punto a un punto B, va a ser igual a negativo el trabajo de punto B al punto A. ¿Ok? Es reversible. El libro lo explica como que si yo pongo o si yo meto dinero en el banco, tengo que poder recuperarlo. Básicamente lo dice así. Entonces, ¿por qué lo dice así? Bueno, el trabajo, cuando nosotros hacemos bueno, cuando esa fuerza hace un trabajo en mover un cuerpo de A a B, digamos, va a haber un cambio en la energía potencial. ¿Ok? Entonces, básicamente la energía que tenía almacenada cambió. Podríamos decir que estoy entregando o estoy recibiendo energía potencial. Entonces, básicamente, si yo hago ese mismo proceso a la inversa, yo debería de ser capaz de recuperar la energía potencial que yo almacené. No sé si me doy a entender. O sea, si vengo yo y agarro un cuerpo que está a una altura y lo dejo caer, hace un trabajo. Bueno, en el punto A, que es arriba, tiene una energía potencial. Si yo lo dejo caer, va a ser un trabajo, ¿verdad?
Y en el punto B, digamos, su energía potencial es ahora 0. Eso no importa, pero hizo un trabajo, por eso es que digamos, se gastó la energía potencial debido a la gravedad. ¿Qué pasa si ese cuerpo está subiendo? Bueno, la energía potencial va a volver a ser la misma que antes, ¿correcto? La energía potencial va a ser la misma que antes. O en otras palabras, el trabajo hecho por la gravedad va a ser a la inversa, ¿verdad? Si de bajada me quitó energía potencial, de subida me regresó energía potencial. Tiene que ser reversible. La gravedad es así, la energía elástica es así. O sea, si yo me muevo de un punto A a un punto B y luego de un punto B a un punto A y yo mido cuántos son esos trabajos, van a ser la misma magnitud, pero el otro va a ser negativo. Lo vamos a ver después en un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué proceso no? Ahora pensemos, ¿qué proceso no es reversible? Bueno, son, digamos, para hacer completamente salir imagínense una bomba. Vengo yo, enciendo la bomba, bueno, o digamos, un cohete para que sea más apegado a nuestra realidad, ¿verdad? No creo que haya visto bomba yo en Honduras, pero cohete sí, ¿verdad? Yo enciendo el cohete, ¡boom! Estalla. Es posible después de que estalle que yo agarre todas las piezas, todo lo que era el cohete, lo vuelva a agarrar, lo vuelva a armar y yo vuelva a tener el cohete, o sea, previo a la explosión. Es imposible, ¿verdad? Porque hubo algún tipo de transformación de energía, en este caso sería química, ¿verdad? Porque la pólvora, pero ese proceso no es reversible. Yo no puedo regresar al punto inicial. Entonces no es reversible. Claro, ese es un caso extremo, digamos, o para radical para que se entienda que es un proceso no reversible. Pero también podemos ver el caso con algunas fuerzas, ¿verdad? Y se puede expresarse como la diferencia de un valor inicial y un valor final. Esto quiere decir que al final ese trabajo se tiene que expresar de alguna forma en términos de un delta U. Delta de una cantidad. Debe ser independiente de la trayectoria. No puedo dibujarles mucho, pero ya lo hemos hablado. Y en una trayectoria cerrada, por ejemplo, voy a hacer una trayectoria aquí cerrada. Hacia aquí, luego hacia aquí, luego de vuelta aquí. Esa es una trayectoria cerrada. Empezamos y terminamos en el punto A. El trabajo de esa fuerza tiene que ser igual a 0 en una trayectoria cerrada. Por eso les digo que esta y esta son casi la misma, porque una trayectoria cerrada podría ser, okay, yo me muevo de A a B y luego me muevo de B a A. Entonces, básicamente, el trabajo aquí tiene que ser igual a 0, pero eso es consecuencia de que el trabajo de A a B es igual a una cantidad, más el trabajo de B a A es otra cantidad, pero tienen que ser de signo, o sea, la misma magnitud y signo opuesto para que esto se cumpla. Bueno, vamos a ver solo el ejemplo. Esto lo cumplen, ¿ok? Esto lo cumple la fuerza gravitacional y elástica. Nosotros lo podemos ver. O sea, si yo tengo acá, pregunto, ¿es reversible el trabajo? Entonces yo voy a ver, si yo llamo a este punto 1 y a este punto 2, el trabajo 1 a 2 es igual a ¿cuánto? mg por y2 menos y1, que es el desplazamiento, por el coseno de ¿quién? Si yo voy de 1 a 2, la fuerza gravitacional va hacia abajo y mi desplazamiento en y va hacia arriba. Me estoy moviendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿el coseno de quién? De 180. Entonces, eso me da mg, bueno, menos mg y2 menos y1. ¿Qué pasa si yo paso de 2 a 1?
Bueno, mg es la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Y2 menos Y1 es la magnitud del desplazamiento, ¿verdad? Magnitud del desplazamiento. Pongo el desplazamiento de forma que me quede el número positivo, porque es la magnitud del desplazamiento. Pero cuando voy de 2 a 1, mi desplazamiento en Y es hacia abajo y mi fuerza gravitacional es hacia abajo. Entonces sería coseno de ¿cuánto? De 0. Entonces el trabajo de 2 a 1 es G de 2 menos Y1. Tienen la misma magnitud, pero uno es negativo y el otro es positivo. Es reversible. Entonces, ahí queda claro, ¿verdad? Que como es reversible, yo podría venir, digamos, y subo por esta trayectoria. ¿Cuál va a ser mi trabajo? Mi trabajo va a ser siempre este, correcto. No, a mí no me importa que subí la colina. A mí lo único que me importa es la posición inicial y la posición final. Y ese sería mi trabajo. Y si después de subir la colina vengo yo y me voy de regreso por este camino que es por abajo, ¿cuánto sería el trabajo de pasar de 2 a 1? Esto. Entonces, si yo tomo esa trayectoria cerrada, ¿ok? Esa trayectoria cerrada, ¿cuánto es el trabajo total en esa trayectoria cerrada? 0, porque sería la suma de la subida, la bajada, y me da 0. Entonces ya vimos que es reversible y que es 0 el trabajo en una trayectoria cerrada. Ya vimos que es independiente de la trayectoria porque, claro, el trabajo de la energía, perdón, el trabajo de la fuerza gravitacional solo le importa la posición final e inicial. Entonces, si yo me voy por el camino azul, este es el trabajo de su vida. Si yo me voy por el camino rojo, este es el trabajo de su vida. Si yo me voy por el camino verde, este es el trabajo de ese es el trabajo de su vida. Es el mismo, sin importar la trayectoria que yo tomo. Y por último, puede expresarse como la diferencia de una cantidad, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Porque yo sé que el trabajo gravitacional o el trabajo debido a la gravedad es igual a menos una cantidad de delta UG. Entonces se fijan que revisamos que cumple cada una de estas. Y resulta que también se cumplen para la elástica. No voy a hacer un ejemplo para la elástica, ¿verdad? O sea, eso ya sería, pero también se cumple para la elástica. Obviamente, digo aquí, no todas las fuerzas cumplen las características descritas, ¿verdad? Hay fuerzas en las cuales la energía mecánica, y en esas fuerzas, perdón, cuando existen esas fuerzas que no cumplen, entonces el cambio de energía mecánica es distinto de 0. De hecho, el cambio de energía mecánica ya habíamos visto es igual al trabajo de esas otras fuerzas que no cumplen estas condiciones. ¿Ok? Entonces, vamos a usar de ejemplo la fricción. Y ya lo tengo acá, ¿verdad? Aquí pongo aquí que en W otras va cualquier fuerza que no podemos catalogar como conservativa. Y vamos a ver la fricción, ¿verdad? Entonces yo me voy a mover de A a B y después me voy a mover de B a A. ¿Ok? Hay fricción cinética. Hay fricción cinética. Parto de un punto XA y termino en un punto XB. Entonces, el trabajo debido a la fricción va a ser la magnitud de la fuerza de fricción cinética por la magnitud del desplazamiento, que sería posición final menos inicial, por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, la fuerza de fricción cinética va hacia atrás, pero el desplazamiento va hacia el frente. Por lo tanto, el ángulo es de 180 y esto es menos 1. Entonces, el trabajo debido a la fricción por ir de A a B es menos FK XB menos XA. Ahora, miremos cómo es el trabajo de la fricción cuando vamos de B a A. Cuando yo me muevo de B a A, ¿en qué dirección va la fricción? Ya no va hacia la izquierda, como ahora me estoy desplazando hacia la
izquierda, la fricción se opone, ¿verdad? Entonces la fricción cinética iría para enfrente. Pero como ahora me estoy desplazando de B a A, ¿cuál sería mi vector desplazamiento? Mi vector desplazamiento sería este, ¿ok? Este sería delta X en este caso. Este sería delta X allá. Entonces el ángulo entre el vector desplazamiento y la fuerza sigue siendo 180. Entonces el trabajo de la fricción al pasar de B a A es FK por XB menos XA por coseno de 180, o sea, menos 1. O sea, que el trabajo de ir de B a A es menos FK por XB menos XA. ¿Se fijan que es el mismo? Ese no fue un trabajo reversible. No puedo recuperar, digamos, o sea, no puedo recuperar esa energía. No, debido a esto, yo no podría expresar, por ejemplo, el trabajo como la diferencia de una energía potencial. No son conservativas. No es conservativa con el simple hecho que el trabajo de ir de A a B es negativo FK XB menos XA y de ir de B a A es negativo FK, FK por XB menos XA. O sea, no es reversible. Pero a la vez, este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo hago la trayectoria cerrada, vengo y la persona se mueve de A a B y después de B a A, es una trayectoria cerrada. ¿Cuánto sería el trabajo total hecho por la fricción? Sería este trabajo más este trabajo. Y no me da cero. Entonces tampoco se cumple que en una trayectoria cerrada el trabajo de la fricción es igual a cero. No se cumple. Conclusión. La fricción, solo por dar uno de muchos ejemplos, la fricción no es conservativa. ¿Cómo sé yo que no es conservativa? Bueno, fíjense bien, está el típico ejemplo de que que les he dicho, yo agarro una caja, esa caja la tiro, ¿ok? La tiro a lo largo de una superficie horizontal. ¿Qué le va a pasar a la caja? Se va a detener, correcto. Si se va a detener, estoy diciendo que hay un cambio de la energía cinética, porque está perdiendo velocidad. Pero la energía potencial gravitacional, que es la que está presente, es la misma porque la caja sigue a la misma altura durante todo el viaje, ¿verdad? ¿Qué pasó con la rapidez? ¿A dónde se fue? ¿Por qué estamos perdiendo energía potencial, diríamos? Porque la fricción no es conservativa. La fricción es la que digamos, le quita la energía. Pero bueno, es común, ¿verdad? Que la energía perdida, entre comillas, porque no se perdió la energía, sea por medio de una fuerza disipativa. ¿Ok? Es común que esas fuerzas sean disipativas. Entonces, por ejemplo, si vengo yo y agarren un borrador y borren rápido sobre la mesa, toquen el borrador. ¿Cómo se toca el borrador? Caliente, ¿verdad? De hecho, froten sus manos, se calientan, ¿verdad? ¿Por qué se calientan? Porque hay fricción entre ellas, y cuando hay fricción entre ellas hay una pérdida de energía, digamos, entre comillas, hay una pérdida de energía que se está convirtiendo en ¿qué tipo de energía? En calor en este caso, se está disipando en forma de calor. Entonces, se fijan, no es que la energía se perdió, es que cambió, ¿verdad? Y se depositó y se disipó, digamos, en forma de energía térmica, porque hay un aumento en temperatura y en 200 después van a ver que un cambio de temperatura también se puede relacionar a un cambio energético. Entonces, no es que se pierde la energía, sigue siendo válido, ¿verdad? Que la energía se transformó. Cuando hay fricción, la energía se transforma en calor. Cuando es una persona que lo está empujando, la energía química de los alimentos que se comió se está imprimiendo sobre el cuerpo que está empujando. No está generando energía, ¿verdad? O sea, no está haciendo energía, está impartiendo energía, está pasándole de su energía de su almuerzo, se le está pasando a la caja. Entonces, en general, fíjense bien, esto es lo mismo. Cuando a veces, en vez de poner trabajo de otras, a veces nos van a decir cuál es el cambio de energía interna.
¿Por qué? Cuando está digamos, cuando se disipa esa energía, nosotros decimos que hay un cambio en la energía interna a un nivel atómico, digamos, en los materiales. Entonces, decimos que ese trabajo de otras lo podemos escribir como cambio de energía interna, pero es lo mismo, ¿verdad? El trabajo de las otras energías, de las otras fuerzas, es igual a un cambio negativo o un cambio en la energía interna. De tal forma que la conservación de la energía entonces se podría escribir así: cambio de energía potencial, perdón, cinética, más cambio de energía potencial, más cambio de energía interna es igual a cero. Y ahí queda, ahí se mira bien. Siempre esto es el cambio de energía, ¿verdad? Porque solo hay cambios de energía. El cambio de energía siempre va a ser igual a cero, ¿verdad? Ese simplemente es una definición. No teman mucho, ¿verdad? Simplemente cuando a mí me pregunten cuánto es el cambio de energía interna, básicamente me están pidiendo, ok, ¿cuánto es cuánto fue la pérdida de energía? ¿Cuánto fue el trabajo de las otras fuerzas? Solo que me lo están diciendo, ¿cómo es el cambio de energía interna? Simplemente pueden tomar esta y resuelven. Entonces ahí me tomó toda la hora, no vamos a poder hacer ejercicio el día de hoy, ejercicios, pero vamos a concluir de la siguiente forma. Para la clase, las fuerzas conservativas son gravitacional, elástica. ¿Ok? Esas son conservativas. De eso puede venir el examen a nivel conceptual, ¿no? Le podrían, no le van a preguntar directamente, o sea, en el No, examen, pues yo sé, pero por pero ejemplo lo que decía anterior de la fricción, tratar de engañarlo a uno por esa parte, ¿no? sí, o sea, preguntarle acerca de conservación de energía, entiendo una fuerza que no es conservativa, algo así como que un niño se desliza a través de un tobogán y en el tobogán hay fricción, entonces la energía, si el niño vuelve a subir por el tobogán, entonces, o se desliza, lo empujan hacia arriba en el tobogán, la energía potencial se recupera o algo así, o sea, y que ustedes se pongan a pensar, o sea, lo que ahorita obviamente lo que dije simplemente es, pero me refiero simplemente, está súper mal redactado lo que acabo de decir, ¿verdad? Tal vez si lo vuelven a escuchar no tiene sentido, pero a lo que me refiero es les pueden redactar algo así, ¿verdad? Como que, un niño está bajando por un tobogán y hay fricción y esto y lo otro, entonces se va a conservar, se conserva la energía o qué sucede, qué podemos decir que es cierto de ese movimiento y podríamos decir, la energía se conserva o el trabajo hecho por la energía gravitacional es conservativo. El trabajo de la energía elástica no es conservativo. Y nos pueden poner opciones así, ustedes tienen que saberlo. No, el trabajo de estas dos siempre va a ser conservativo, aunque haya fricción, ¿verdad? El trabajo de la fricción es el que no es conservativo. La fricción es la que no es conservativa. Así pueden simplemente jugárselas con esta definición y preguntarles algo, ¿verdad? No significa que solo esas dos existen. Ya voy a poner otra, ¿verdad? Y las fuerzas no conservativas piénsenlo ustedes como fricción, esa fuerza no conservativa. ¿Por qué? Porque me baja la velocidad del objeto. Fuerzas externas o aplicadas, digamos. O sea, una persona empujando un sistema, una cuerda jalándolo. Eso no es conservativo porque yo no puedo escribir esa tensión como
O sea, la tensión para empezar no sería reversible, no, o sea, un montón de cuestiones. Bueno, esa creo que sí sería reversible, pero no... no se puede expresar como la diferencia de una energía potencial. Entonces, esas serían no conservativas. En general, estas son las que nos vamos a encontrar, pero si quieren saber otras, en las conservativas también está la eléctrica, magnética, fuerza eléctrica, fuerza magnética. Hay hasta tipos de fuerzas nucleares, podríamos considerar que son conservativas, ¿verdad? O para decir otra, ¿verdad? Y todas esas, la fuerza eléctrica, o bueno, la energía eléctrica, digamos, usualmente cuando ya hablamos de esto se habla de la fuerza, se puede escribir en términos de una energía potencial eléctrica. La fuerza magnética se puede escribir como en términos de una energía potencial magnética, ¿verdad? Y así. Bueno, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar. Eso es todo por hoy. Pues mañana mañana es jueves, ¿verdad? Mañana y pasado vamos a hacer ejercicios. Iba a hacer estos dos. Voy a ver. O sea, la verdad, estos dos son sencillos. Los más, bueno, este es sencillo también, para serle sincero. Ya se viene la complicación. Bueno, este es fácil, pero hay varias cositas, ¿verdad? Entonces, este ya es más interesante. Este es difícil. Bueno, yo lo considero difícil porque hay un dato que no me... Entonces, esta es la forma como yo por lo menos como yo lo he pensado, ¿verdad? Al final no me importa a uno no le importa cuál es en realidad el punto final e inicial, lo que le importa es el desplazamiento, entonces uno se jacta de eso para que este es fácil, simplemente es una situación que ya hemos trabajado, solo que con otro método, y este es interesante, o sea, creo que también ya se los había mencionado, o una situación similar, ya se las había mencionado. Bueno, entonces, estos otros 2 días que vienen, vamos a trabajar en ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver cuántos se pueden hacer. Voy a intentar hacer 6, pero usualmente eso no me da tiempo para 2, ¿verdad? Bueno, muchachos, que pasen una buena noche. Nos miramos el día de mañana para resolver ejercicios, ¿verdad? Lo que voy a hacer es traer uno de los sencillos, tal vez el de la montaña rusa, hacer uno de los sencillos y hacer uno de los complicados, ¿verdad? Tal vez el que tiene un resorte y que después pasa por una superficie con fricción. Eso haríamos. Que pasen buena noche, muchachos, y nos miramos mañana entonces. Listo, buenas noches. Buenas Gracias. noches, Lee.